Hola, bienvenidos al canal. En el vídeo de hoy os queremos hablar de algo muy importante para el huerto, el estiércol. Hoy hemos venido a casa de unos amigos a buscar estiércol. Como veis, tienen un caballo, tienen también unas burras y quería lo primero que vierais el tipo de estiércol que estamos recogiendo, cómo es, si está muy hecho, poco, y bueno, vamos a ver si os parece. Como veis, ya hemos hecho unos cuantos sacos. Es un estiércol que está mezclado con la paja, hay bastante paja. Ellos lo que hacen es ir poniendo capas de paja encima, los animales comen y al cabo de un tiempo pues la paja la pilan en otro lado, esta acaba enterrándose, se mezcla con el estiércol y se van haciendo capas, así. Entonces, si me seguís... Si retiramos un poco esta paja superficial, vemos que es un estiércol bastante fresco. Esto no tiene más de un mes, máximo 2 meses. Está lleno de lombriz, de unas lombrices, aquí las podéis ver. Estas lombrices lo que nos están indicando es que, aunque este estiércol se haya empezado a descomponer, como es natural, no ha entrado en la fase de máximo calentamiento, porque si esta materia orgánica se hubiera calentado, como pasa en una pila de compost grande de las que tenemos en casa, las lombrices no podrían vivir. La temperatura superaría los 50 grados tranquilamente y las lombrices huirían. Como no hay mucho grueso, ese proceso aquí aún no ha empezado. Si siguieran apilando el estiércol en un mismo punto, empezaría el proceso de compostaje caliente. Pero no solo nos llevamos ese tipo de estiércol, sino que también nos llevamos la paja que hay encima, porque es una paja donde los animales habrán orinado, y como veremos luego, el orín también es un elemento muy importante, muy rico en nutrientes y además unos nutrientes que están directamente disponibles para las plantas, si ese fuera el caso, pero además vamos a recoger este tipo de estiércol de aquí. Este estiércol completamente fresco también vamos a usarlo. Y es que para que nuestro compost en casa, que es donde va a ir este estiércol después, suba de temperatura, arranque bien y tenga mucho nitrógeno para todas esas bacterias que van a estar trabajando, nos interesa que también haya este tipo de estiércol, bien fresco y joven. Esto que veis aquí detrás son las alpacas de paja que comen estos animales, junto con las de heno. Es muy importante que el cultivo de estos materiales, tanto la paja como el heno, sea libre de herbicidas, ya que existe un grupo de herbicidas que superan la digestión de los animales, supera el proceso de compostaje y si aplicáramos luego ese compost en nuestro huerto, estaríamos aplicando este herbicida. Entonces nosotros tenemos bastantes garantías de que esta comida está libre de herbicidas. De todas maneras, nunca podemos tener la certeza al 100%, ya que no es un material que hayamos cultivado nosotros mismos. Nos vamos a llevar un poco de este material que hay en el suelo. Esto es estiércol que han ido pisando los animales, por lo tanto está muy suelto y además está justo al lado de la paja. Y esto me interesa especialmente porque haremos una prueba para comprobar si existen o no herbicidas en este material.
Han pasado ya algunos días desde que fuimos a recolectar el estiércol y desde entonces se ha quedado en los mismos sacos donde lo trajimos. Lo hemos hecho así porque queríamos hacer antes un bioensayo muy simple para comprobar que este estiércol no tuviera restos de unos herbicidas que pueden ser terribles para nuestro huerto. De hecho, hicimos un vídeo, nos pareció un tema muy importante y os lo dejo por aquí. En él os explicamos cómo hacer este ensayo súper sencillo para verificar que cualquier compost, estiércol, paja o sustrato, incluso aunque sea comprado, o aunque sea de una fuente fiable, podamos verificar que no lleva este tipo de herbicidas y que no vamos a dañar nuestro huerto. Hicimos este bioensayo y afortunadamente salió que nuestro estiércol no está contaminado con este tipo de herbicidas, así que ya podemos añadirlo con toda la tranquilidad del mundo a nuestro compost. La pila de compost ya la hemos empezado. Aparte de los restos de cocina y algo de café, hemos añadido también la gallinaza de limpiar el gallinero. Así que este estiércol de cabaño lo vamos a mezclar con todo eso. Igual has oído por ahí que la gallinaza es un estiércol muy fuerte porque tiene mucho nitrógeno. O a lo mejor has oído que el estiércol de caballo es muy suave. O el de oveja, por ejemplo, que tiene muy buena fama porque dicen que es muy balanceado. O como el de conejo. Pero entonces, ¿cuál es el mejor estiércol? Mucha gente cuando nos habla del mejor o el peor estiércol no nos especifica qué es lo que tiene de mejor o peor. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a que el mejor estiércol es aquel que tiene mayor cantidad de nutrientes, o es aquel que es más balanceado, o aquel que es más fácil de aplicar, o el que es más sostenible, o el que está libre de herbicidas. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando consideramos cuál es el mejor estiércol? Sobre eso os queremos hablar a continuación. Al hablar de estiércol, no solo se considera el tipo de animal o de ganadería, sino también el tiempo de maduración de este. Seguramente habrás oído un estiércol con X años de maduración. Pues bien, a lo largo del vídeo vamos a tratar todos estos temas y ya verás cómo al final eres todo un experto en cómo se usa el estiércol en el huerto. Me gustaría empezar por este último punto, la maduración del estiércol. Y es que muchas veces se dice que para poder aplicar un estiércol en el huerto, este debe de haber madurado X tiempo. Pero en realidad deberíamos de considerar 3 tipos de estiércol. El primero, muy sencillo, es el estiércol fresco. Es aquel que tiene menos de un mes, más o menos, y que simplemente si lo dejamos en un rincón, va a madurar. Lo que pasa es que el estiércol madurado no es estiércol compostado. Y esta es una diferencia importante. Si simplemente dejamos el estiércol fresco, este se va a ir secando, pero no va a pasar por un proceso de compost caliente que va a descomponer todas sus partes de una manera interesante para nuestro huerto. Normalmente el tipo de estiércol que nos pueden ofrecer los ganaderos o bien es fresco o bien es estiércol simplemente madurado, que no ha pasado por este proceso de compostaje caliente. Esto puede ser por diferentes motivos, o bien porque no se ha apilado y no ha podido alcanzar esa temperatura, o bien porque no tiene una correcta relación entre carbono y nitrógeno, o simplemente pues porque no ha mantenido la humedad. Puede haber muchísimos motivos. El caso es que es importante diferenciar el compostado del madurado. Así pues, tenemos 3 tipos de estiércol: el fresco, no existe duda, es muy fácilmente identificable; el madurado, en el que aún podemos diferenciar esas partículas que lo componen; y el estiércol compostado, que es aquel que al pasar por un proceso de compostaje caliente se ha transformado en compost, es decir, tiene un aspecto de suelo, ya no se pueden distinguir sus partes como estiércol. Si te está gustando el vídeo, agradeceremos muchísimo que le des a like. Y si te suscribes, nos estás ayudando un montón con ese pequeño gesto a seguir creando contenido de calidad. Para entender mejor las características de cada tipo de estiércol, lo primero que deberíamos saber es por qué añadimos estiércol al suelo de un huerto. Seguramente en tu cabeza lo primero que habrá aparecido es, pues, para abonar. Y tienes razón.
aunque no es el único motivo para aplicar estiércol en un huerto. De hecho, para mí el más importante es añadir materia orgánica. Y es que como la mayoría de suelos han sido sobreexplotados, hoy en día presentan un déficit de materia orgánica. Si queremos mejorar la calidad de la tierra en la que cultivamos, probablemente en la inmensa mayoría de casos el primer paso sea aumentar su contenido en materia orgánica. Principalmente porque gracias a ella, a la materia orgánica, tendremos muchos más microorganismos en el suelo. Y eso conlleva pues que nuestro suelo pueda retener mejor el agua, esté más aireado, tenga una mejor estructura y se evite la compactación. Además, va a ser un suelo que va a conseguir retener mucho mejor los nutrientes. Todos estos y muchas otras ventajas son las que obtendremos si tenemos una población de microorganismos mayor viviendo en nuestro huerto. Aunque, como te decía antes, también aplicamos estiércol en el suelo del huerto para abonar. En el estiércol existen dos tipos de nutrientes, los orgánicos y los inorgánicos. Los inorgánicos son los que también llamamos sales y son los únicos que las plantas son capaces de asimilar, de absorber. El otro tipo de nutrientes, los orgánicos, son mucho más complejos, más grandes, pero necesitan aún de la actividad de los microorganismos para acabar de procesarlos y que las plantas sean capaces de asimilarlos. El estiércol fresco es rico en todo tipo de nutrientes, orgánicos e inorgánicos. Los inorgánicos son esos que justamente la planta puede aprovechar inmediatamente. Habrás oído que no es bueno aplicar el estiércol fresco al suelo, pero ¿por qué motivo? Bueno, hay muchos agricultores que lo aplican y de hecho puede hacerse perfectamente. Tan solo debemos saber que al llevar tantos nutrientes solo se puede aplicar en pequeñas cantidades. El problema es que al aplicar esas cantidades tan pequeñas no estamos incrementando demasiado la cantidad de materia orgánica al suelo. Y si queremos mejorar la calidad de nuestra tierra, ese debería ser el principal motivo que buscamos al aplicar estos estiércoles. Para que esto se entienda, a mí me gusta hacer un símil con la nutrición humana. Una persona podría alimentarse únicamente de azúcar. Con eso obtendría la energía suficiente pues, para pasar un día, por ejemplo, con 3 o 4 caramelos podría estar ingiriendo suficiente energía, suficientes calorías. Lo que pasa es que ya sabes que eso no es una dieta sana. La nutrición no se trata de fijarse solo en un nutriente o en una característica de la alimentación, sino que debemos cuidarla en su conjunto. Esa persona no solo va a pasar mucha hambre, sino que va a estar muy mal alimentada. Porque una dieta necesita de proteínas, de otros minerales, necesita también pues, de vitaminas y de muchísimas otras cosas. Pues algo similar sucede con el abonado de las plantas. Si solo nos preocupamos de aportarles nitrógeno o solo de nitrógeno, fósforo y potasio o incluso solo de macronutrientes y micronutrientes y dejamos de lado a los microorganismos, a la materia orgánica, a los ácidos húmicos y a toda una serie de elementos que contiene el estiércol, el compost o otras enmiendas que podamos añadir al suelo, estamos nutriendo a nuestra tierra de la misma forma que aquella persona que solo se fija en las calorías de la comida. ¿Recuerdas que dijimos que existen 3 tipos de estiércoles? El fresco, el madurado y el compostado. Pues bien, el madurado, que es aquel que simplemente ha pasado un tiempo pero que no ha llegado a compostar, al verse expuesto a la humedad, a la lluvia y a la intemperie, es probable que tenga menos sales inorgánicas, porque estas, al ser solubles en agua, pues van lavándose y van perdiéndose. Esto sucede sobre todo en la superficie de los fragmentos, porque dijimos que el estiércol madurado es aquel que aún se distinguen los distintos fragmentos y las partículas que las componen.
pero en realidad en el interior de esos fragmentos aún va a haber una alta concentración de sales. Así que dependiendo un poco del tipo de estiércol, de la forma que tengan, de dónde se haya guardado, si a la intemperie o bajo una cubierta y demás factores, va a tener más o menos sales inorgánicas. Y un estiércol compostado será aquel que tenga una menor concentración de sales, de hecho va a tener poquísimas. Eso quiere decir que tiene menos nutrientes que están inmediatamente disponibles para las plantas. Y uno puede pensar, bueno, ¿y dónde han ido esos nutrientes? Hay una parte que, al igual que sucede con el madurado, también se ha lavado al lloverle encima, al regarse o con la humedad. Pero en realidad la mayoría de estos nutrientes inorgánicos, de estas sales, han sido procesadas, consumidas por los microorganismos que lo han compostado. Porque aunque los microorganismos se alimentan de materia orgánica, eso no quiere decir que no vayan a aprovechar para distintas funciones las sales inorgánicas. De hecho, por ejemplo, las levaduras y las bacterias necesitan fuentes de nitrógeno para reproducirse. Por eso es tan importante el aporte de nitrógeno en un compost. Y ese nitrógeno lo pueden obtener de la materia orgánica, pero si el nitrógeno está disponible de forma inorgánica, para ellas es mucho más fácil cogerlo de ahí, y por eso el nitrógeno inorgánico es el primero que se gasta en cualquier proceso de crecimiento de microorganismos, como puede ser un compost, por ejemplo. Y fíjate, este punto es muy importante. Si uno aplica mucho nitrógeno a un compost, mucha gallinaza, por ejemplo, o mucho café, que también es rico en nitrógeno, el resultado final no va a ser un compost con más nutrientes, un compost más fuerte, y lo mismo sucede si se aplica poco. Tampoco el resultado final va a ser un compost más suave, no, para nada, no va por ahí. Y esto lo digo porque lo oigo muchísimas veces. Mirad, un compost con más nitrógeno es un compost en el que los microorganismos van a reproducirse más, va a haber más actividad. Entonces el proceso probablemente acabe más rápido. Como hay más actividad, es probable que ese compost se caliente mucho más. Y bueno, podríamos ver pues que también existen otras diferencias en el proceso en sí, pero el resultado, tarde más o tarde menos, sea de una forma o de otra, siempre va a ser lo mismo, que el nitrógeno de un compost se consume prácticamente todo. Claro, eso será así siempre y cuando el compost haga todo su proceso y esperemos hasta el final del compostaje, en ambos casos para poder compararlos. Si un compost lo paramos a mitad de su proceso, es probable que ahí aún quede pues nitrógeno o otros nutrientes. Al final de un proceso de compostaje quedan muy pocos nutrientes inorgánicos disponibles para las plantas. Esto sucede, como te digo, con el nitrógeno, y con los demás nutrientes suceden cosas similares. A lo mejor estás pensando, pues qué mal negocio, ¿no? Yo aplico unos nutrientes que están disponibles para las plantas al compost, empieza ese proceso y lo que obtengo es un material en el que ya no hay apenas nutrientes disponibles. Bueno, más o menos. Lo que pasa es que si tú aplicaras esos nutrientes tan disponibles para las plantas como son las sales inorgánicas al suelo, pues bueno, habría una parte que las plantas aprovecharían. Sería justamente aquella que tocara las raíces y que ellas pudieran absorber. El resto de nutrientes que habrías aplicado al suelo, como son inorgánicos y solubles en agua, pues se lavarían con el primer riego o la primera lluvia y dejarían de estar ahí, simplemente alcanzarían capas profundas del suelo o los acuíferos. Además, esta es una causa de contaminación de las aguas subterráneas, justamente. Además, lo que también provocarías es que la concentración de sales del suelo aumentara muchísimo. Ya sabes que las plantas, si pueden absorber agua del suelo, es porque mantienen lo que se llama equilibrio osmótico.
que no es otra cosa que, como el suelo tiene pocas sales y en su interior hay muchas más, pues el agua circula desde el suelo al interior de la planta. Si aumentamos las sales que hay en el suelo, las plantas, en lugar de absorber el agua, van a perderla y por eso se deshidratan. A veces, cuando se dice que una planta se ha quemado por un exceso de abono, por ejemplo, lo que está sucediendo es eso, que está perdiendo el agua y por eso se seca. Hay otra causa para no aplicar nutrientes inorgánicos al suelo, que es que estas moléculas, estas sales, van a reaccionar con otras partículas del suelo y dejan de estar disponibles al cabo de pocos segundos. Así que aplicar sales inorgánicas o materia orgánica fresca al suelo tampoco es un buen negocio. Esos microorganismos del compost que han consumido los nutrientes que estaban disponibles para las plantas no los han hecho desaparecer. Esos nutrientes ahora forman parte de sus cuerpos, están en su interior. Y esa es la forma más interesante de almacenar nutrientes en un suelo. Porque de esta forma no aumentan la concentración de sales, tampoco reaccionan con otros compuestos del suelo, ligándose, no alcanzan las capas profundas del suelo porque no se lavan con el agua y se quedan justamente en la zona del suelo donde más nos interesan, alrededor de las raíces. Así que, bueno, ya os digo, es la mejor forma de aplicar nutrientes al suelo, en forma de microorganismos. Estos microorganismos llegará un día en el que van a morir y una parte de ellos se va a descomponer y va a estar disponible para las plantas. Otra parte de ellos pues va a ser ingerida por otros microorganismos, descomponedores o microorganismos que los depredan, etc. Así que ya ves, en cada paso que se da de un microorganismo al otro, una pequeña parte de esos nutrientes se libera en forma de sales inorgánicas que ellos excretan o que está en sus exudados, etc. Y otra gran parte vuelve a almacenarse dentro de microorganismos. Por eso se dice que cuando uno aplica enmiendas en forma de materia orgánica al suelo, esos son nutrientes que estarán disponibles a largo plazo, porque quedan encapsulados dentro de los microorganismos y muy poco a poco van liberándose. Por eso la clave para trabajar con materia orgánica en un suelo es ser constante y aplicarla continuamente durante largos periodos de tiempo. Así, las plantas van a tener continuamente pequeñas dosis de nutrientes. Así es como funciona la naturaleza. Ya has visto que los bosques están muy frondosos, no les faltan nutrientes por ninguna parte y nadie va a abonar a los bosques. Si los bosques están así es gracias a los microorganismos y a que estos obtienen materia orgánica de forma continuada. Si el mejor estiércol que podemos añadir a nuestro huerto es un estiércol compostado, y como os ha explicado Alan, este es un estiércol con poca concentración de nutrientes disponibles para las plantas, entonces ¿por qué se dice que el estiércol de gallinaza, por ejemplo, es muy rico en nitrógeno? ¿O que tal estiércol es muy suave? Pues bien, las analíticas a las que hacen referencia este tipo de comentarios son analíticas hechas sobre el estiércol fresco. Quizá alguna sea sobre el estiércol madurado, pero lo que es seguro es que el estiércol, una vez lo hemos compostado, ya no es estiércol, se ha convertido en compost. De la misma manera que los restos de cocina, cuando los compostamos, dejan de ser basura y se convierten en eso, en compost, en suelo. Existe mucha confusión con este tema y de hecho ese es uno de los motivos que nos ha llevado a hacer este vídeo. A menudo oímos que un compost es más fuerte porque lleva el estiércol de un determinado animal, o por el contrario es más suave por el mismo motivo. Pues bien, esto en principio no es así. Como sabéis, el nivel de macronutrientes que pueda tener un compost, un abono o cualquier elemento se mide con unas siglas que llamamos NPK. El NPK
por ejemplo, de la gallinaza es de 5, 2, 1. El del estiércol de oveja sería de 2,5, 2,5 y 2,5. O uno muy bien valorado, por ejemplo, el de vaca, sería de 2, 3 y 3,5. Pero todos estos macronutrientes, después de compostar, acabarán teniendo un NPK muy similar. Un NPK de un compost corriente suele estar entre 0,3, 0,3, 0,3 y 0,5, 0,5, 0,5. En caso de compost muy jóvenes y que han compostado muy rápido, a lo mejor podríamos llegar a considerar 1, 1, 1. Como puedes ver, esto es muy poco comparado con los estiércoles de los que hablábamos antes. Seguramente te estarás preguntando por qué los diferentes estiércoles tienen diferentes valores de NPK. Pues bien, esto no depende tanto del animal en sí, sino de lo que come. Y es que la mayoría de comida no es digerida. Entre el 50 y el 90% de esta acaba en las heces del ganado. Así que cuando decimos que un estiércol es de tal o cual manera, por ejemplo, un estiércol de gallina es más o menos bueno, ¿de qué tipo de gallina estamos hablando? ¿De una que come pienso o de una que pasta libremente picoteando por el suelo y que se alimenta también de insectos y de restos vegetales? Y esto me lleva a hablar de los antibióticos en el estiércol. Y es que a todo el ganado estabulado se le administra sistemáticamente antibióticos con el pienso. La excepción quizás sea aquel ganado manejado conforme a los principios de la ganadería ecológica. Así pues, estos antibióticos se excretan junto a gran parte de la materia orgánica que no han digerido. Y otra parte también acaba excretada a través de la orina después de haber hecho su función en el organismo del animal. Sí, seguramente estés pensando que son cantidades muy pequeñas. Y sí, tienes toda la razón, pero justamente esto es un gran problema. La exposición de patógenos a pequeñas concentraciones de antibióticos hacen que estos generen resistencia. Y así, a lo largo de los últimos años, estamos viendo cómo los antibióticos van perdiendo efectividad. Y esto es un gravísimo problema de salud pública. Sí que es cierto que cuando compostamos el estiércol, una parte de estos antibióticos se degrada, aunque no totalmente. Pero si aplicamos estiércol madurado o estiércol fresco, ahí sí que hay una alta concentración de antibióticos. Y al hacerlo estamos exponiendo los patógenos a esos antibióticos y haciendo que generen resistencias. La mejor forma de no tener antibióticos en nuestro suelo es usando un estiércol procedente de ganadería ecológica. Lo que sucede es que en la mayoría de lugares la agricultura ecológica está mucho más extendida que la ganadería ecológica. Así que hay una escasez de este tipo de estiércoles. Al final lo que sucede es que las normativas que regulan la producción agraria ecológica tienen que encontrar maneras de permitir el uso de estiércoles procedentes de ganadería convencional en agricultura ecológica, si no, no podría ser sostenible. Más allá de la concentración de antibióticos que podamos añadir usando un tipo de estiércol u otro, me gustaría señalar que la mayoría de plantas son capaces de absorber gran parte de estos antibióticos e incorporarlas a sus cuerpos. Está comprobado que en un suelo con más concentración de antibióticos, las plantas que crecen en él también tienen más concentración de antibióticos. Y en el caso de nuestros huertos, estas son las plantas que nosotros vamos a consumir después. Existe un amplio abanico de bacterias, virus, protozoos que pueden afectar a la salud humana en el estiércol fresco, como podría ser Escherichia coli, Clostridium, Salmonella, Streptococcus, Listeria. De hecho, no existe un estiércol fresco libre de patógenos. La mayoría de ellos acaban muriendo al cabo de unos meses y hasta un año. Al cabo de un año ya prácticamente no queda ninguno. Afortunadamente tenemos un maravilloso sistema inmune que nos previene y nos protege de enfermar continuamente al estar expuestos casi diariamente a este tipo de patógenos.
Aún así, no conviene tentar a la suerte y es mejor tomar ciertas precauciones a la hora de trabajar con este tipo de estiércoles. Eso sí, la mejor manera de acabar con cualquier tipo de patógeno que pudiera haber en el estiércol es compostarlo. Como siempre, te dejamos en la descripción del vídeo unos links para que puedas ampliar toda esta información. Pero hay uno que me gustaría destacarte, y es que el gobierno de Estados Unidos encargó un estudio en el cual compostaban el estiércol y se veía que al cabo de pocos días de haber empezado este proceso de compostaje caliente ya se habían eliminado la mayoría de patógenos, siendo el resultado un sustrato seguro para la salud pública. Existen otras cuestiones que podríamos tener en cuenta a la hora de valorar un estiércol, como por ejemplo la presencia de semillas. Se dice que el estiércol de caballo tiene muchas semillas, aunque si al final lo vamos a compostar, esto nos es totalmente indiferente, ya que la temperatura las degradará y no serán un problema. Yo creo que el mejor estiércol que puedes escoger es aquel que tienes disponible. Si es de ganadería ecológica, estupendo. Si además puede ser de tus propios animales, pues mejor que mejor. Pero si tienes que ir a buscarlo fuera, pues y en tu zona se da un tipo de ganadería, pues usa ese tipo de estiércol. Al final no tiene mucho sentido que acabes dando vueltas buscando un compost un estiércol de alpaca porque has leído un artículo en internet. Usa lo que tengas más a mano, porque si al final lo vas a compostar, todo acabará siendo eso, compost, que es el mejor estiércol que puedes añadir a tu huerto, el estiércol compostado. La idea cuando pensamos este vídeo era ir hoy a casa de unos amigos a recoger algo de palomina, que es estiércol de paloma, que quizás sea uno de los peor valorados, y es que solamente un 30% de este es materia orgánica. Añadiendo palomina a nuestro compost, os queríamos demostrar que al final, por mal valorado que esté un estiércol, compost es compost y es bueno para nuestro huerto. Pero bueno, ya sabéis cómo está la situación sanitaria actual y ha sido complicado y al final no podemos ir a ver a estos amigos. Nos corre un poco de prisa, así que igualmente nos vamos a quedar hoy montando esta pila de compost con el estiércol que recogimos al inicio del vídeo de esos caballos tan lindos. Y nada, yo me quedo aquí con Alan montando el compost. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y así nos lo harás saber. Y si tienes alguna duda o comentario, déjanoslo abajo, nos encantará leerte y siempre intentamos contestar. Y suscribirse para nosotros marca una gran diferencia, ya que somos un canal pequeñito y eso nos ayuda a seguir creando contenido de calidad. Bueno, nos vemos en el próximo vídeo.